Ok, muy buenas. Ya siguen entrando los compañeros. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, ¿no? Terminemos de ver rápidamente ya lo que es el diptongo, el yato. Habíamos visto desde un inicio. Veamos un recuento. Sí, habíamos visto los aspectos de la ortografía literal, acentual y puntual. ¿Sí? La ortografía literal era las letras, ¿no es cierto? Cómo se escribe con B, cuando se escribe con V, de labial y bilabial, cuando se escribe con C, con S y con Z, con H, cuando se escribe con G, cuando se escribe con J, ¿sí? La ortografía acentual, ¿no? Ahí veíamos lo que es la ortografía acentual, es sobre el acento de las palabras, ¿no? Entonces, ahí teníamos 4 tipos de acentos que son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Decíamos que las esdrújulas y sobresdrújulas todas se acentuaban, ¿no es cierto? Las agudas y las graves tenían su regla, ¿verdad? ¿Qué más? Luego hablábamos de los monosílabos que no se tildan, salvo en los siguientes casos, ¿no? Estos casos se llaman la tilde diacrítica o la tildación diacrítica, ¿no? Entonces, aquí está. Habíamos visto y nos habíamos quedado en el diptongo y en el hiato, ¿no es cierto? Entonces decíamos que eh, nos decíamos en el español la confirmación de la conformación de las sílabas siempre considera una vocal como el núcleo silábico. ¿Sí? La vocal que se encuentra en la sílaba acentuada da una palabra que se denomina vocal tónica. Y vamos a subrayarle esto que dice aquí, vocal tónica, ¿no? Vamos a ver, aquí está acá. Entonces, la vocal que se encuentra en la sílaba acentuada se llama de una palabra se denomina vocal tónica, mientras que las otras se llaman vocales átonas, ¿sí? Vocales átonas, ojo, no se olvidarán. Además de esta clasificación, existe en español las vocales abiertas, ¿sí? Y cuando yo les decía que cuando nosotros ya vayamos a estudiar un poco lo que es el discurso, ¿sí? O sea, cómo hablar en público, vamos a tener que hacer un ejercicio que a veces nos da risa, pero que es tan claro que debemos hacer, ¿no? Y es el de hacer, para poder hablar mejor, debemos vocalizar las palabras, ¿tá? Empezamos con la A, la E y la O, ¿sí? Abriendo nuestra boca porque esas son vocales abiertas, ya que la lengua está muy lejos del paladar. Entonces, empezamos, así como ustedes me pueden ver a mí, ustedes también tienen que hacer en sus casas y cuando ya nos toque llegar al punto de que debemos hacer este ejercicio, porque es un ejercicio de vocalización, ¿sí? Tenemos que abrir nuestra boca para poder vocalizar bien y que se nos pueda entender. Entonces sería la A, la E y la O, abriendo la boca para trabajar, y la I y la E y la U, en este caso no es E, es U, ¿no? Aquí me he equivocado. Entonces, es la I y la U son vocales cerradas, ¿sí? Y estas vocales cerradas lo que hacen, lo que es porque la lengua está muy cerca del paladar. Entonces, pueden revisar, ustedes pueden ver y verificar esa situación. Vocales abiertas, A, E, O, vocales cerradas, I, U, ¿sí? Las primeras se caracterizan por los articuladores, lengua y paladar, ¿sí? En el momento de la emisión de la vocal se encuentra con mayor grado de separación, mientras que la última se emite con más cercanía de los articuladores. ¿Cuáles son los articuladores de las vocales? La lengua y el paladar, no se olviden, ¿sí? Los articuladores. Cuando en una misma sílaba hay dos vocales, estamos frente a un diptongo. Este caso, eh, de que se encuentre en una sílaba tónica y acentuada, la vocal que tendrá la tilde siempre será la vocal abierta. Ejemplo, diámetro, ¿sí? Entonces, hay personas que estos diptongos los separan, pero cuando es diptongo no se puede separar, ¿sí? Por ejemplo, diámetro, o sea, mucha gente lo separa de esa forma, pero no se da cuenta que la I y la A forman un diptongo, ¿sí? Forman un diptongo.
dos vocales. Dice, cuando en una misma sílaba hay dos vocales, estamos frente a un diptongo. ¿Sí? Este caso de que el caso de que este se encuentre en una sílaba tónica, o sea, está acentuado, la vocal que tendrá tilde siempre será la vocal abierta, la vocal A, la vocal E o la vocal O. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, diámetro, la I y la A forman un diptongo, ¿no? Vamos a ver si le podemos subrayar. Más fácil con eso. ¿Sí? Bien. Diámetro y A forman dos vocales. Esto es un diptongo. Y la tilde está en la A, ¿sí? Está la sílaba tónica, está en el diptongo, por lo tanto se tilda la vocal abierta, la A, ¿sí? Ojo, en un diptongo, cuando se encuentra una sílaba tónica, se tilda la vocal abierta. Vuelvo a decir, en un diptongo, cuando hay un diptongo y este se encuentra en una sílaba tónica o acentuada que se llama, ¿sí? La vocal tendrá la tilde en la vocal, la sílaba tendrá tilde en la vocal abierta, ¿sí? Ojo, cuando las vocales que quedan contiguas son abiertas, ¿sí? Ahí hay otra, ¿no? Canción, ¿sí? Mucha gente separa esta de aquí. Canción. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque tengo dos vocales y estas dos vocales, en este caso, es una cerrada y una abierta. La tilde diacrítica va en la vocal abierta. ¿Sí se dan cuenta? Canción. Tilde en la vocal abierta, que es la O. ¿Sí? Acuérdense, vocales abiertas, A, E, O, cerradas, I, U. Por si acaso, no es IE, ahí está mal, sino que como está en PDF no puedo cambiar, ¿sí? Pero es IU, ¿sí? Cuando las dos vocales que quedan contiguas son abiertas, ¿sí? O una de ellas es una vocal cerrada tónica, se produce un hiato, ¿sí? Las vocales quedan en sílabas distintas, o sea, se separan, no se quedan unidas. Cuando las dos vocales que quedan contiguas, contiguas, son abiertas, son A, E, O, ¿sí? Y una de ellas es una vocal cerrada tónica, se produce el hiato, es decir, las vocales quedan en sílabas distintas. Por ejemplo, cofradía, ¿sí? Miren, la tilde va en la I, o sea, en la vocal cerrada. No va en la vocal abierta como en el ejemplo anterior. Entonces, ahí sí se separa, ¿sí? Dice una de ellas, la vocal cerrada, tónica, o sea, es cerrada y se le asenta la tilde, ¿sí? Se produce un ya. Entonces, ahí se separa. Entonces dice, pero profe, diámetro, dia va unido. Y abajo, cofradía, debería ir unido. No, porque arriba el acento, la vocal tónica es la vocal abierta. Abajo se produce un hiato porque la vocal abierta, perdón, porque la tilde está en la vocal cerrada. Ojo, cuidado, se me confundan. Entonces se separa, dice cofradía. Se separa la I de la A. Se produce un hiato, una separación de las dos vocales, la una abierta y la otra cerrada, porque la sílaba tónica está solo en la vocal cerrada. ¿Sí? Petróleo. ¿Sí? En este caso, la sílaba tónica no está ni en la E ni en la O, pero son dos vocales, en cambio, abiertas. ¿Sí? Y dice, cuando dos vocales son abiertas, se forma un hiato. Entonces, no puede ser leo, ¿sí? Es petróleo. ¿Estamos? Entonces son los dos casos para el hiato. El primero, cuando existe una vocal abierta y una vocal cerrada, o una vocal cerrada y una vocal abierta, y la tilde diacrítica está en la vocal cerrada. Cuando tenemos dos vocales abiertas, ¿sí? Así no haya tilde diacrítica, se separa.
porque es un hiato. ¿Estamos? Es la diferencia entre el diptongo y el hiato. El diptongo, vuelvo a repetirles, por favor, porque esto quiero que quede clarísimo. ¿Sí? El diptongo, dígame, Johnny. Johnny. La palabra avión, ¿cómo quedaría separada? Avión. ¿Sí? A ver, Dos letras. claro. Avión, dos sílabas. ¿Sí? Dos sílabas. Sí, claro, es que es la I y la O. Como Y en vocal canción. cerrada, claro, y vocal cerrada o vocal abierta, y la tilde de la diacrítica está en la O. Ajá. Entonces está en la vocal abierta. Ah, Es un bien. diptongo. ¿Sí? Es avión. No puede ser avión. No. Es Ahí. avión. ¿Sí? A Mejor. aparte, guión aparte. Claro, exactamente. Avión. ¿Sí? Desgraciadamente aquí no puedo escribir en este tipo de ¿cómo se llama? En el PDF, no hay como escribir, entonces no puedo mandarles un ejemplo, pero ahí estamos. Avión, la I y la O. Vocal abierta, vocal abierta, sí, vocal cerrada, vocal abierta. Y O. Y en la O está la tilde, ¿sí? Porque es una tilde diacrítica, está en la última sílaba, por lo tanto es aguda, ¿sí? Y si es aguda, tiene la tilde en la vocal abierta y se convierte en un diptongo, avión, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Ya, Sí. listo. En el caso Sí, de que, ya, muchas gracias. En el caso de que haya dos vocales cerradas, la I y la U, ¿sí? Y una tenga acento, ninguna de las dos tiene tilde, ¿sí? Huido, la U y la I. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí tenemos la U y la I, ¿sí? Dos vocales cerradas, U, I, huido, no lleva tilde. Excluido, UI, tampoco lleva tilde, ¿sí? No llevan tilde, nunca llevan tilde, ¿sí? Por otro lado, la regla ortográfica indica que cada vez que haya un hiato conformado por una vocal cerrada y tónica, esta vocal debe llevar tilde, aunque sea esto contradiga la norma general de acentuación. Este fenómeno se llama tilde diarética, ¿sí? Por ejemplo, había, ¿sí? Ahí está mal, es la B y la I es unido, ¿no? Había, va con tilde, ¿sí? Aunque te vaya en contra, ¿no? Porque si termina en A, quiere decir que estamos en una aguda, perdón, en una palabra grave, porque B es la segunda, la penúltima sílaba y termina en A, entonces no debería llevar tilde, pero como se constituye una tilde diarética, porque ya tenemos en caso de que haya un hiato, ¿cierto? Hay un hiato ahí, entonces IA, ¿sí? Es la vocal cerrada con la vocal abierta y es la tilde diarética, ¿sí? La tilde diarética lleva tilde, ¿sí? Transeúnte, ¿sí? Aquí también está mal porque es transeúnte, cuatro sílabas, ¿sí? No es trance, es transeúnte, ¿sí? De ahí la E y la U se separan, ¿sí? ¿Se ven? Porque es un hiato y la tilde diarética está en la U. Cohibe, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Cohibe, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, solamente la I, no hay dos sílabas, sin embargo, también se separan, la sílaba tónica eh, está en la I, en la HI, y la tilde diarética en la I, ¿no? Bien, esto con respecto al diptongo y al hiato, ¿sí? Vamos ahora a la ortografía puntual. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Tal vez, sí, yo entiendo que hay veces que dicen, bueno, chuspas, profe, está mucho. La verdad es que sí, sí son bastantes reglas, pero estas reglas debieron haberlas aprendido en el colegio, ¿sí? En el colegio debieron aprender Sí. estas reglas, ¿sí? Y ya debe ser ¿cómo les explico
su diario, claro, su diario vivir, y ya deben saber cómo escribir, ¿no? Pero desgraciadamente, Pero uno se olvida, con el tiempo se olvida. el punto no es que se olvida, mija. El punto es que ahora tanto celular, ¿sí? Una. Dos, tantas malas formas de escribir. ¿Por qué? Exactamente. Exacto. Yo ya les dije, cuando hablan, por ejemplo, de inclusión y dice todes en vez de todos o todas, ¿sí? Dicen todes o ahora pues todos con X. Realmente yo no estoy de acuerdo con eso porque destruyen la ortografía que existe y la riqueza del vocabulario que existe en el español, ¿sí? En el idioma hispano. Entonces, me parece algo absurdo lo de la inclusión, ¿sí? Y me parece algo creado por gente ignorante. Soy muy sincero, o sea, creado por gente totalmente ignorante de lo que son reglas gramaticales y de la riqueza que tiene nuestro español. Entonces, para eso existe ¿cómo se llama? La Real Academia de la Lengua, para crear leyes y quitar leyes sobre la forma de escribir. No hay ningún otro estamento a nivel mundial que tenga la facultad de cambiar estas reglas. Entonces, si viene por ahí un hombrecito o una mujercita que me dice, no, es que la inclusión, falta de criterio. O sea, ¿cómo va a ser posible que una persona me escriba todes, ¿sí? Que me escriba, no sé, tantas palabras, ay no, pero si eso me da coraje a mí incluso, que no, o sea, la inclusión es otro tipo de cosas. Aprendan lenguaje de señas, eso es un lenguaje inclusivo. Cuando ustedes aprendan a hablar en señas a personas sordomudas, eso es inclusión. Esto es aprender para incluir a las personas con discapacidad a su mundo, a su entorno. ¿Sí? Eso es inclusión. No el mal escribir el castellano. Peor cuando le ponen la X. Y les soy sincero, yo he visto docentes universitarios escribir de esa forma. ¿Sí? Y por pretextos de inclusión, ¿sí? Hacen cosas, pero que rayan lo absurdo. ¿Sí? Entonces, no me parece. No me parece peor de personas que tengan una preparación superior. Y eso se lo digo a usted porque recién están empezando a prepararse. Van a ver dentro de los docentes del instituto, como de todos lados, que va a haber personas que traten de hacer ese tipo de inclusión, pero realmente quiero sentar precedentes y las bases de una buena ortografía. Para eso se me paga y para eso yo estoy aquí frente a ustedes para indicarles que solamente la Real Academia de la Lengua es la única que puede cambiar nuestra riqueza idiomática. Mientras tanto, nosotros tenemos que hablar y actuar conforme la RAE nos dice. Ahora bien, por ejemplo, la RAE ha incluido muchas palabras últimamente. Por ejemplo, el cantinflear ya es una palabra aprobada por la RAE. ¿Y qué significa cantinflear? Lo que sea Cantinflas. Hablar mucho y no decir nada. ¿Sí? Eso se llama cantinflear. Como cuando me dan las exposiciones orales. Hablan y no llegan a ningún lado. ¿Sí? Eso es cantinflear. ¿Sí? Y es una palabra aprobada por la RAE. Así que si es aprobada por la RAE, yo personalmente sí la utilizo. Le digo, joven, jovencita, no me cantinflee. ¿Verdad? Parece chistoso, pero es así. Pero que me hablen como con inclusión, entre comillas, el todes o el todos, no, o sea, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, eso se va a los celulares, ¿no? Eso se va a los celulares y empiezan a escribir de esa forma. Y ustedes ven la cantidad de errores que cometen al escribir en el WhatsApp, ¿sí? O en cualquier otra red social, la cantidad de errores que cometen y nadie les dice nada. Entonces la gente se acostumbra a cometer errores y que nadie le diga nada. Pero ¿qué pasa? Sí. Llega un momento, ¿sí? Llega un momento en que usted tendrá que hacerse una
y que presentarse delante de alguien. Desgraciadamente, todavía habemos gente que somos chapados a la antigua. ¿Sí? Hay empresas que son millennials, claro, no hay ningún problema, en la cual hay una orden jerárquica horizontal. Usted puede trabajar desde casa, puede trabajar desde su oficina, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es algo, claro, son empresas nuevas, ¿no? Como Google, ¿sí? Como Facebook, son empresas millennials, o sea, ellos contratan jóvenes que tengan la misma forma de pensar, ¿no? Abierta, etcétera. Pero la gran mayoría de empresas, hasta ahora, todavía vemos gente que estamos jóvenes y que podemos seguirlas gerenciando. Y estas personas siempre van a lanzarse hacia lo antiguo, o sea, lo formal, ¿sí? Un currículum, viste, cuáles son sus aspiraciones, qué es su fotito formal, ¿sí? Su presentación, su entrevista, que todavía los hay. Habemos personas que todavía usamos ese tipo de cosas. Tal vez entrevista por internet, pero después ya la entrevista personal, ¿sí? Y todo eso. Entonces, yo recién acabé de dar un curso sobre cómo presentarse en una entrevista, ¿sí? Cómo tienes que hablar en una entrevista. ¿Cuáles son los errores que tú cometes en una entrevista? ¿Sí? Y algunos de los compañeros del instituto estuvieron ahí, compañeros suyos, estuvieron en ese curso y sacaron el diploma de suficiencia. ¿Sí? Y wow, o sea, se veía cosas tremendas en cuanto a qué decir y qué no decir. Por ejemplo, yo les hacía una pregunta y les decía, en tu currículum, cuando te hagan una entrevista, cuando te digan, deme dos puntos débiles que usted tenga y dos puntos fuertes que usted tenga, ¿sí? Y se quedaban callados, no sabían qué decir. ¿Cómo tienen que responder a eso? Entonces, todavía vemos personas, muchísimos, que estamos en cargos gerenciales y que todavía tenemos expectativas sobre gente joven, pero madura, o sea, gente que viva bien, que lea bien, que sepa lo que está diciendo, ¿no? Desgraciadamente, el Internet y las redes sociales han devastado a la juventud, ¿sí? Y realmente hoy por hoy, con esto de la pandemia, de las clases virtuales y todo eso, muchos jóvenes han ido de más a menos, ¿sí? Y podemos ver las falencias que existen solamente en un escrito de pocas palabras, ¿sí? En un escrito de pocas palabras. Realmente sí da mucha pena decirlo, ¿no? Pero es verdad, debemos recuperar esos buenos hábitos, primero de lectura. La lectura le da una riqueza única para poder hablar. Segundo, de la escritura, ¿sí? De dominar lo que es el tipo de ortografía. ¿Estamos? Entonces, vale la pena estudiar esto, la verdad. Y si uno me hace caso, yo creo que he cumplido con mi misión. ¿Sí? Entonces vemos la ortografía puntual, ya vamos terminando, ¿sí? La puntuación es uno de los aspectos de la escritura que más cuesta dominar, ya que hay pocas reglas y recomendaciones asociadas al uso de los puntos, las comas y los puntos y comas. De hecho, todo dependerá de cómo construyas tus textos, por lo que aprender a puntuar significa evaluar caso a caso las necesidades de tu texto. En este módulo aprenderás algunas recomendaciones de puntuación para ayudarte a lograr desarrollar estos criterios. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las pocas reglas de puntuación que tenemos. ¿Sí? Dice, la puntuación no es una representación del habla. A veces se nos enseña que una coma es una pausa corta y que un punto es una pausa larga. ¿Sí? Creo que todos nos han enseñado eso. ¿Sí? La coma es una pausa corta y el punto es una pausa larga, pero no necesariamente es eso. ¿Sí? Esto no siempre es así. Muchas veces, al leer un texto, puedes hacer pausas para respirar sin que eso signifique que habrá un punto o una coma en ese lugar, lo que yo estoy haciendo en este momento. Miren, vuelvo a repetir lo que leo, pero esto no siempre es así. Muchas veces, al leer un texto,
estoy haciendo una pausa, pero no hay ningún punto ahí, ¿no? Simplemente retomo el aire. Al leer un texto, puedes hacer una pausa para respirar sin que eso signifique que habrá un punto o una coma en ese lugar. Si se dan cuenta las pausas que yo hice pausas, pero no hay puntos ni comas. Entonces, no necesariamente cuando uno hace una pausa, es una pausa corta, una pausa larga por un punto, por una coma. No. ¿Sí? A veces se hacen pausas para poder recuperar aliento, para poder dar énfasis a algo. Por ejemplo, aquí yo le puse énfasis a una parte. Dice, leer un texto puede hacer pausas para respirar sin que esto signifique que habrá un punto. Miren cómo hago énfasis en eso que dice ahí. Habrá un punto o una coma en ese lugar. Hago énfasis en que no hay puntos ni comas en donde yo estoy haciendo pausa. Simplemente recupero el aliento. ¿Sí? La puntuación está asociada al reconocimiento de ciertas estructuras gramaticales. Y para saber utilizarla bien, necesitas saber distinguir entre diferentes oraciones o entre sujeto y predicado. Por ejemplo, si no recuerdas bien estos elementos, revisa el breve recordatorio gramatical a continuación. Entonces, vamos a revisar los sujetos, los predicados, ¿se acuerdan? Antes, ¿cómo se llama? En gramática, ¿sí? Nos daban pues lo que es el sujeto, el predicado, los complementos. Realmente a mí nunca me gustó, pero sin embargo lo sé utilizar bien, ¿sí? Porque me gusta escribir mucho, 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 me gusta escribir muchísimo. Entonces yo he escrito libros de poemas, he escrito libros textuales, ¿sí? Los he publicado y todo, pero como les digo, no, o sea, es mi pasión, es lo que me gusta, ¿sí? Sin embargo, yo no tengo, o sea, tengo el conocimiento, ¿no? Pero no es que yo llevo un recordatorio de todo eso, simplemente fluye, y fluye porque tuve buenos maestros, ¿sí? Y eso es lo importante, tener esos maestros que nos enseñen reglas gramaticales. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, mis hijas tienen buena ortografía, pero es porque nosotros en casa les hemos enseñado. Desde pequeñitas, me acuerdo, mi esposa les arrancaba las hojas cuando veía faltas de ortografía o una mala letra, ¿sí? Mi esposa, literal, era a las 10 de la noche, mis hijas pequeñas estaban terminando sus deberes, estudian en el Pacífico, y mi esposa les revisaba los deberes, y literal, mi esposa decía, aquí hay faltas de ortografía y la letra está hecho pedazo. ¡Brum! Se la arrancaba y vuelves a hacer. Y se quedaban hasta las altas horas de la noche haciendo nuevamente con buena letra y sin faltas de ortografía. Entonces, y así mismo, había profesores que coadyuvaban a eso cuando mandaban a repetir una palabra 100 veces, ¿no? Ahora ya no se hace eso porque, uy, pobrecitos, los niños se trauman y eso no está bien, ¿sí? Desgraciadamente ahora, bueno, no es desgraciadamente, sino que todo esto tiene un propósito, ¿no? Hacer que los jóvenes y los niños tengan mayor control sobre las personas adultas es una de las cosas que el nuevo orden mundial quiere, o sea, que los jóvenes se liberen, ¿sí? Que los jóvenes hagan lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque a los gobiernos les interesa tener gente ignorante en sus círculos para poderlos manipular. Entonces, si es que yo tengo jóvenes que no quieren estudiar, pues no estudio, no quieren hacer, pues no hago, y no me pueden obligar, y el profesor está limitado a dar su clase y a ver qué es lo que quiere hacer el niño bonito, la niña bonita, ¿no es cierto? Eh, Más que todos los colegios pasa eso, y ustedes me pueden dar la razón en eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, y yo les hago ver estas cosas de trasfondo, es porque me interesa que ustedes aprendan, que ustedes sepan el por qué uno les exige tanto a los estudiantes, y que al final, cuando pasen el nivel, si Dios mediante pasan, ¿sí? Digan, bueno, realmente aprendí con este profesor, y no solo aprendí gramática, sino que también aprendí el por qué ahora los jóvenes están tan, hasta cierto punto, no digamos una palabra fea, pero están tan absorbidos por la nueva tecnología, ¿sí? Que se han olvidado de leer un libro,
¿sí? Y nadie les exige, y nadie les puede exigir, porque es irse en contra de sus derechos. ¿Cómo va a ser posible? Irse en contra de los derechos de un estudiante. Si un alumno de 16 años, los de 16 años no tiene un criterio formado, ni siquiera a las votaciones debería ir. ¿Sí? Una persona de 15 años, 14, 15 años, no tiene la responsabilidad necesaria para tener ni siquiera lo que ahora se llaman tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ahora les permiten, ¿por qué? Porque la ley lo permite. Y pobre de aquel padre de familia que se oponga, puede ir preso. Esto que pasó una vez cuando yo fui docente del instituto, del Colegio Simón Bolívar. Había un estudiante ahí. La mamá, el estudiante llegó borracho a la casa, era de tercer curso. Llegó borracho y fumando droga. La mamá le cogió, le metió una buena zurra y lo metió a la casa. Al siguiente día el chico fue, la denunció y la metió presa. ¿Cómo ven? Cosas que a las semanas vino la señora llorando, así llorando, y me comentaba lo que había pasado. Me contaba, me decía, profe, mi propio hijo me metió en la cárcel. Yo digo, qué absurdo. O sea, cuánta Ahora, ahora las leyes todas están al revés. exacto, cuánta irresponsabilidad que hay de los gobiernos de turno y de las Naciones Unidas y de todos esos estamentos a nivel mundial que ahora permiten que el joven tenga mucha eh, más poder, incluso dentro del círculo familiar, ¿sí? Entonces están imponiendo cosas que no deben ser. Yo a mis hijas les tengo bien cantaditas y les digo, si yo te disciplino y ¿cómo es? Me denuncias, ¿sí? Prefiero verte muerta y no verte haciendo cosas que estén mal. Entonces, sí, o sea, es algo duro, muy duro para los padres que no se paran firmes por los hijos. Y que los hijos pueden hacer lo que Y les da la claro, gana a sus depende del padres. castigo también que hagan los padres, Esa es otra cosa, ¿no? El castigo, porque yo entiendo, sí, yo te entiendo por dónde va. El castigo tampoco es con ira, nunca se castiga a un hijo con ira, nunca jamás. Primero tienes que esperar que te pase el coraje, que te pase la ira y de ahí sí castigar. Segundo, tienes que castigar con vara, no con bollero, no con correa, con una en las vara, nalgas no hay Sí, en ningún las otro lado. nalgas, correcto. Y una vez mi tiene, mamá me castigó con una rama de guayaba verde en el lomo por no hacer caso ni más hasta estar malcriado. claro, sí, los padres suelen hacer esas cosas, ¿no? Pero hay procesos, ¿no? Hay procesos y para eso pues están las consejerías familiares, personas que conocen de los temas. Nosotros con mi esposa somos consejeros familiares y nosotros sí enseñamos a los padres de familia cómo deben castigar a los hijos, ¿sí? Cómo deben dar con firmeza, pero también con amor. O sea, el amor es fundamental para poder sanar el corazón del hijo y que el hijo reciba la instrucción. Bueno, ese es un estudio muy aparte, nos estamos desviando del tema. Pero bueno, o sea, volviendo a lo que estábamos, porque ya nos desviamos muchísimo, veamos lo que es la gramática, ¿no? Lo primero que debe recordar es cómo reconocer una oración. Las oraciones se distinguen por la presencia de un verbo conjugado, es decir, un infinitivo, gerundio o participio, ¿sí? Pues en ar, ir, ¿sí? Cuando es infinitivo, ¿no? El gerundio y el participio igual, ¿no? Ahí tenemos que ver. Dice, este verbo dará origen a un predicado y un sujeto, ¿sí? Al redactar, cada oración se separa de la siguiente, de la siguiente con un punto, ¿sí? Mira el ejemplo. Dice, dormir bien requiere de seguir ciertas prácticas y conductas saludables. Punto. Ahí hay una oración. Hay sujeto, hay predicado, ¿sí? Hay el verbo que requerir, ¿sí? Hay un verbo conjugado en participio, requiere, ¿sí? Entonces, dormir bien requiere de seguir ciertas prácticas y conductas saludables. Siempre que cada oración se separa con un punto. Punto. Al seguirlas, coma, porque no es oración, ¿sí? Es más fácil, es del verbo ser, ya tenemos el verbo conjugado, es más fácil conciliar el sueño. Conciliar el sueño es un predicado, esa es una oración. Cortita, pero es oración. Punto.
Estas prácticas y costumbres se agrupan bajo el nombre de higiene del sueño. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos frases, cuando tenemos sujeto, predicado, tenemos verbo, tenemos una frase completa, debe haber punto seguido. ¿Sí? Punto seguido. Cuando terminemos la idea global, va un punto. Listo, continuemos, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no? Ahora bien, dice, hay ocasiones en que entre una mayúscula y un punto hay dos verbos y por lo tanto dos oraciones. Eso es porque el español utiliza dos mecanismos para unir oraciones, la subordinación y la coordinación, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la subordinación, veamos de qué se trata, ¿no? Eso es porque el español, ya, la subordinación que ubica una oración como dependiente de la otra y la coordinación que las ubica al mismo nivel de equivalencia. Las oraciones subordinadas están encabezadas por un pronombre relativo y las coordinadas llevan un conector como y, o y similar. ¿Sí? Entonces aquí vemos un pronombre relativo, el que, por ejemplo. Hay muchas recomendaciones a seguir para que tengas un sueño reparador. Lee las siguientes recomendaciones y aplícalas en tu vida diaria. Ahí tenemos una subordinada y una coordinada. ¿Sí? La subordinada es la primera. Hay muchas recomendaciones a seguir para que tengas un sueño reparador. Y las coordinadas, ¿sí? Tenemos, lee las siguientes recomendaciones y aplícalas en tu vida diaria porque tiene un conector. ¿Sí? Dentro de las oraciones se puede distinguir un predicado y un sujeto. El predicado tiene como núcleo el verbo y el sujeto es aquella frase que concuerda con dicho verbo. Punto. A veces el sujeto está implícito y se puede inferir de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, veamos. La cafeína, el alcohol y los estimulantes interfieren en el sueño. No las consumas 4 horas antes de dormir. ¿Sí? Mira, ahí no dice tú no las consumas. El tú, como sujeto, está implícito, o sea, no se encuentra, sino que se presupone. ¿Sí? Si nosotros tapamos este tú de aquí, ¿sí? Dice, la cafeína, el alcohol y los estimulantes interfieren con el sueño. No los consumas 4 horas antes de dormir. ¿A quién se está refiriendo? A usted, pues. ¿Sí? A usted se está refiriendo. Entonces no te dice, tú no los consumas, ¿sí? Sino que ya lo infiere, nosotros lo entendemos. Entonces ahí viene también un punto. Dice, dentro del predicado encontramos además del verbo otros elementos como los complementos directos, indirectos y circunstanciales. Veamos los complementos directos, indirectos y circunstanciales en el siguiente ejemplo. El alcohol puede inducir el sueño, complemento directo, en una primera etapa, complemento circunstancial, a personas que lo consumen antes de dormir, complemento indirecto. Sin embargo, el efecto es transitorio, ya que luego interrumpirá el descanso. Es un complemento directo. ¿Sí? Entonces, eso ya es un poquito más complejo, ¿no? De entender. Pero igual, estamos hablando de la puntuación, ¿no? Cuando tenemos predicados con este tipo de ejemplos. Pero, sigamos. ¿Cómo se usan los puntos? Ahora sí vamos a ver cómo se usan. La función del punto seguido es separar las oraciones unas de otras, ¿no? Lo dice claramente. Por cada oración principal que tengas, debe haber un punto que las separe de las oraciones previas y las siguientes. Si tienes 2 oraciones coordinadas o una subordinada a la otra, entonces todas ellas irán juntas entre el espacio entre la mayúscula y el punto. ¿Sí? Miren, el ejemplo. Mantén un buen ambiente para dormir en la habitación. Primera oración. Controla los ruidos y evita las luces fuertes. Segunda oración. Tercera, utiliza cortinas oscuras si es que te molesta mucho la luz exterior. Punto. Cuarta, procura que la temperatura de la habitación sea confortable, coma, para que no te distraigas el frío, no te distraiga el frío y el calor. Aquí tenemos 2 oraciones. ¿Qué tipo de oraciones? ¿Subordinadas o coordinadas? Son subordinadas.
¿Por qué son subordinadas? Porque la una depende de la otra. Si yo pusiera aquí, utiliza cortinas oscuras que te molestan mucho la luz exterior para que no te distraiga el frío o el calor. O sea, como que, ¿sí? O sea, me está diciendo que las cortinas no me van a distraer del frío o del calor. O sea, no le entiendo. ¿Sí? ¿Y por qué no le entiendo? Porque me falta una oración antes. Entonces, yo necesito que para la última oración haya la oración anterior. Por eso se llama subordinada. La una depende de la otra. Para que no te distraiga el frío y el calor, es una oración que necesita la primera oración que dice, procura que la temperatura de la habitación sea confortable. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya lo entendí, pues. Es una oración subordinada. La una depende de la otra, ¿sí? Pero no están al mismo nivel. ¿Sí? Procura que la temperatura de la habitación sea confortable. Esa es la oración principal. De ahí viene la parte secundaria, o sea, la oración subordinada, que es para que no te distraiga el frío o el calor. Si es que tú pones solamente la oración subordinada, no vas a entender de qué se trata. Porque si hablamos de cortinas para que no nos distraiga el frío o el calor, estamos pegados, no entendemos, yo no entiendo nada. Entonces ahí está la subordinación, ¿no? Subordinación. Digamos. Miren, la segunda oración depende de la primera, porque no se puede depender a menos que se tenga la información previa, es lo que yo les decía. Eso indica que una oración subordinada es una oración subordinada y por eso no se debe separar con puntos, sino que, no, perdón. No, que estamos más acá arriba. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, abajo le habla lo mismo, ¿no? Dice, ¿cuándo no debo usar puntos? Dice, no debo usar puntos para separar oraciones cuando la segunda oración es una subordinada a la primera, lo que habíamos dicho arriba. Si la segunda oración no se puede entender sin la primera, entonces depende de ella. En ese caso, no debe usar puntos. Mire este ejemplo. Evita hacer ejercicio unas 3 horas antes de dormir. ¿Sí? Ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Mira, aquí nosotros tenemos una oración y la primera oración que dice evita hacer ejercicio unas 3 horas antes de dormir. La segunda oración, ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar o mantener el sueño. Si nosotros nos damos cuenta, el ya que es un conector, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos una oración principal y la subordinada. ¿Por qué? Porque si yo solo digo, la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar y mantener el sueño, ¿qué vamos a entender? Nosotros podemos estimular nuestro cuerpo de muchas formas. ¿Sí? Haciendo ejercicio, lo contrario a lo que dice aquí. Corriendo, saltando. Yo pienso que cuando hablamos de estimular el cuerpo, estamos hablando de hacer actividad física. ¿Sí? Pero mira, necesitamos la oración anterior para entender todo el contexto de lo que estamos diciendo. Evita, nos dice lo contrario, evita hacer ejercicio 3 horas antes de dormir, ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar el sueño. Ya. Entonces, la segunda es subordinada a la primera. Por lo tanto, va como sigue abajo. Evita hacer ejercicio unas 3 horas antes de dormir, ya que la estimulación del cuerpo puede provocar problemas para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Nos damos cuenta, entonces, ahí tenemos oraciones subordinadas. ¿Sí? Y la oración subordinada siempre irá con coma, ¿no? Coma. ¿Cómo se usan las comas? Veamos un poquito acá. Las comas cumplen la función de separar elementos dentro de una oración. Tiene muchos usos, pero a continuación conocerán los más importantes. Primero, las comas permiten separar los elementos de una enumeración. Cuando nosotros enumeramos algo o decimos elementos de alguna cosa, todos van con coma. Y al final con una I o con una O. Por ejemplo aquí,
La cafeína, coma, el alcohol y los estimulantes interfieren con el sueño, ¿sí? Es una enumeración. Cuando enumeramos algo, estamos diciendo características de alguna cosa. Por ejemplo, digamos, los papeles, coma, el lápiz, coma, las reglas, son parte de los elementos de estudio de un estudiante. Punto. ¿Sí? Entonces ahí van comas, ¿no? Estamos enumerando. ¿Qué más? Segundo, las comas permiten marcar los incisos dentro de una oración, es decir, las frases explicativas que, si bien añaden información a la oración, no son esenciales en ella. O sea, puedo yo y prescindir de esas oraciones, ¿no? Por ejemplo, la leche contiene triptófano, una sustancia natural con efectos hipnóticos, y por eso puede ayudar a conciliar el sueño. Ahora, leamos si lo que está en rojo. La leche contiene triptófano y por eso puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sí? Bien, si nosotros lo leemos, ya pues tendríamos que ir a averiguar qué son triptófanos, porque no conocemos lo que son triptófanos. Ahora sabemos que es una sustancia con efectos hipnóticos. Pero sin embargo, si es que yo quito esa oración de ahí, ¿qué me quita que un médico no pueda leer y dice cierto, es verdad? ¿Sí? La leche contiene triptófano y por eso puede ayudar a conciliar el sueño. Si es que no me importa, pues yo le dejo pasar y digo, ah, cierto, ¿ves? La leche ayuda a conciliar el sueño. Bien, me parece correcto, ¿sí? Pero, ¿qué son triptófanos? Ah, yo qué voy a saber y tampoco me interesa. Entonces, puedo continuar. Sin embargo, esa oración en rojo no es necesaria si es que no quiero dar a conocer de qué se tratan los triptófanos, ¿no? Miren, qué fácil, ¿no? Es entendible. Las comas permiten marcar complementos circunstanciales que se encuentren al inicio de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, entre los jóvenes universitarios, coma, es bastante común que el sueño sea caótico y que no descansen la cantidad de horas necesarias para poder rendir bien. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos complementos circunstanciales al inicio de la oración. Cuando hablamos de los jóvenes universitarios, es un complemento circunstancial. ¿Sí? Entonces, entre los jóvenes universitarios, complemento circunstancial, siempre va una coma. ¿Sí? Podemos hablar. Los albañiles de la casa, coma, son personas que se esfuerzan mucho y están construyéndola muy rápidamente. Los albañiles de la casa, esa es mi complemento circunstancial y va con coma. ¿Sí? Las comas permiten señalar que se ha eliminado un verbo en la oración para evitar repeticiones. Por ejemplo, las siestas muy largas pueden provocar dolores de cabeza. Yo puedo decir, las siestas muy cortas pueden provocar un descanso merecido sin consecuencias negativas. ¿Sí se dan cuenta? Pero yo en vez de poner las siestas 2 veces, simplemente pongo las siestas muy largas pueden provocar dolor de cabeza, punto. Las cortas, coma, un descanso merecido sin consecuencias negativas. ¿Sí? Miren, ahí hay 2 casos. El primer caso, que tengo 2 oraciones, ¿sí? Completas. Las siestas muy largas pueden provocar dolores de cabeza. Tengo la omisión de un verbo, que son siestas, ¿no es cierto? Omito el verbo y solo hablo de el elemento circunstancial, o sea, las cortas. Entonces, las siestas muy largas pueden provocar dolor de cabeza, las cortas, un descanso merecido sin consecuencias negativas. Se presupone que son las siestas. ¿Sí? Yo he omitido el verbo para que no se repita, ¿sí? Porque no es bonito en la repetición, ¿sí? No se lee bien. Entonces, ahí omitimos el verbo, pero vamos con una coma. Las comas permiten demarcar el vocativo dentro de una oración, es decir, la referencia a la persona que lee o escucha. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo escribo algo, puedo decir, la verdad, querido alumno,
es que nos interesa que pueda descansar bien. Podemos hablar y decir, en definitiva, querido docente, usted debe dar sus clases durante los 55 minutos, que es la hora normal. ¿Sí? Ese querido alumno, querido docente, es evocativo, o sea, hace invocación, ¿por qué se llama vocativo? Hace invocación a la persona que está leyendo, ¿no? A la persona que está leyendo. En este caso, esta frasecita es para los estudiantes, ¿sí? La verdad, querido alumno, es que nos interesa que usted pueda descansar bien, ¿sí? Entonces, ahí, en el vocativo va entre comas, ¿no? El vocativo. Las comas se utilizan antes de ciertos conectores, ¿sí? Ahí vamos a ver ya la puntuación asociada a conectores más adelante. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ya, correcto. Está como largo, ¿no es cierto? Está como un poco largo. Sí, pero sí es entendible todo. sí, se entiende, se entiende, entenderse se entiende. Pero sí tenemos que tener en la cabeza todas estas ideas, todos estos, como es todas estas reglas, ¿no? Para poder resolver el trabajo que vamos a enviar, ¿sí? Bien, yo tengo un trabajo de 57 hojas que tendrían que presentar, pero por ahí me dijeron que no, que por favor, que es un trabajo muy largo, que tenemos mucho trabajo. Perfecto, yo voy a reducirlo ese trabajo a unas 20 hojitas, ¿sí? Nada más para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Pero lo van a hacer bien, a conciencia. ¿Estamos? Bien, sigamos. ¿Cuándo no debo usar comas? ¿Sí? No debes usar comas para separar el sujeto del predicado en una oración, incluso aunque este sea muy larga, la oración sea muy larga. Esa es una pausa que a veces se hace para respirar, mas no para poner punto, para poner coma. ¿Sí? No se puede marcar en el texto. Como yo les dije, yo a veces hago pausas sin haber puntos ni coma. Es para recuperar el aliento, ¿sí? Y poder seguir con mi disertación. Mire lo que dice aquí. El control del estímulo en la higiene del sueño intenta restablecer el vínculo entre el sueño y el dormitorio. La cama no debe usarse para actividades ajenas al dormir. ¿Sí? Y ahí vemos los puntos que están con color rojo, ¿no es cierto? Ahí podemos ver. Miren, aquí está el uno y aquí está el otro, ¿verdad? Esos puntos, esas comas, perdón, no van, no pueden ir. Las comas presentes en el ejemplo están mal utilizadas, ya que están separando el sujeto del predicado en las oraciones. Estas comas deben evitarse, sin importar cuán larga sea la oración. Por ejemplo, el control del estímulo en la higiene del sueño. Miren, yo hago una pausa, recupero el aliento y sigo. Intenta restablecer el vínculo entre el sueño y el dormitorio. Aquí yo ya no tengo la coma. Está bien escrito, sin coma. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos dando a entender que solamente recuperamos el aliento para seguir. Porque la frase es larga. El control del estímulo en la higiene del sueño, o también para darle más, podríamos decir, más elegancia a la frase también, ¿no? Muchas veces hacemos pausas para dar como más elegancia, mayor vistosidad a lo que uno está hablando, ¿sí? Bien, entonces, el control del estímulo en la higiene del sueño intenta restablecer el vínculo entre el sueño y el dormitorio. La cama no debe usarse para actividades ajenas al dormir. ¿Se da cuenta? Pero ni en sueño ni en cama hay coma. ¿Sí? Entonces, no se puede separar el sujeto del predicado. ¿Estamos? Vamos con el punto y coma. Ya vimos el punto, ya vimos la coma. Vamos ahora con el punto y coma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No?
Este Bueno, formato, ingeniero, sí se encuentra por ahí. sí, sí. Todo esto tengo, ya lo voy a subir. Digamos, el punto y coma es un signo de puntuación muy difícil de saber utilizar bien, ya que hay poca claridad respecto a de cuál es su funcionamiento o su correlato en la oralidad. O sea, realmente a veces que ni siquiera los mismos expertos saben cuándo poner punto y coma. ¿Sí? No se sabe si es que la punto y coma es una pausa larga o una pausa corta. La verdad es que el punto y coma es, para casi todos los efectos prácticos, un equivalente del punto seguido. Y por eso se puede utilizar con las mismas funciones. O sea, podemos poner punto seguido y podemos poner punto y coma, ¿no? Pero yo pienso que va más allá. O sea, sí podemos hacer una pequeña diferencia. ¿Sí? El punto y coma se lo puede hacer cuando la oración va continua, o sea, las oraciones van continuas. ¿Sí? Hablan de una misma cosa y están en un mismo párrafo. Pienso yo, ¿sí? Vamos a ver. Un uso propio del punto y coma es la separación del elemento en una enumeración, cuando estos elementos contienen incisos explicativos que ameritan el uso de comas internas. Así, se usa punto y coma para separar cada elemento. O sea, cuando hay una enumeración normal, nosotros utilizamos comas, pero cuando ya hay una oración compuesta, podríamos decir, ¿no? O sea, hay una enumeración, perdón, una enumeración compuesta, o sea, enumerar cosas con ciertas condiciones. Entonces ahí se pone punto y coma porque tengo que utilizar comas internamente. Por ejemplo, varios factores pueden afectar la calidad del sueño de la cafeína, coma, que es un estimulante. Las comidas pesadas, que incitan al estómago a digerir y así dificultan el sueño. El estrés, que puede impedir el relajamiento necesario para dormir. Y las malas condiciones ambientales, que también pueden distraer de la tarea de descansar. ¿Sí? El punto y coma también se puede usar con algunos conectores. Revise la sección cuando ya vamos a ver puntuación acentuada asociada a conectores. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la única regla en donde vamos a poner punto y coma. Cuando nosotros tenemos una enumeración, pero tenemos cualidades o cualificaciones que hacer a cada una de las cosas enumeradas. Aquí, por ejemplo, yo diría la cafeína, coma, las comidas pesadas, coma, el estrés, y las malas condiciones ambientales pueden distraer las tareas de descansar. Ahí solo utilizo coma. Pero como estoy yo hablando de cualidades de cada una de estas, por ejemplo, la cafeína, la cualidad de la cafeína, que es un estimulante. Las comidas pesadas, cualidad de las comidas pesadas, incitan al estómago a digerir y así dificultan el sueño. El estrés, ¿cuál es la cualidad del estrés? Que puede impedir el relajamiento necesario para dormir. ¿Sí? Las malas condiciones ambientales, ¿cuáles son las cualidades? Que también pueden distraer de la tarea de descansar. Como llevan una enumeración con cualidades, estas van entonces, la enumeración va entre punto y coma, porque en cada cualidad hay una coma para separar lo que la parte principal de la cualidad, ¿sí? La palabra principal de su cualidad. Ahí se utiliza punto y coma, ¿sí? Y con conectores que ya vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Veamos. Los conectores textuales, ¿sí? Tienen reglas de puntuación asociadas que son bastante específicas, pero que también son fáciles de aprender. Muchas personas no saben muy bien cómo distinguir los usos asociados a estos conectores. Si los aprendes, podrás lograr que tus textos se comprendan mejor. Primero tienes que saber que existen dos tipos de conectores y que la puntuación varía de acuerdo con cada tipo. Ya vamos terminando. El primer tipo son los conectores integrados. Estos conectores permiten subordinar una oración a otra. Es decir, hacen que la segunda dependa de la primera. Se pueden reconocer porque su ubicación siempre es fija. Va al inicio de la segunda oración y no se puede mover sin que se rompa el sentido. ¿Sí? Estos conectores suelen llevar una coma antepuesta. Veamos.
La ansiedad por conciliar el sueño es uno de los problemas más frecuentes, coma, ya que las personas se ponen nerviosas al ver cómo avanza la hora. Punto. Algunos incluso se ponen a calcular cuántas horas de sueño se les queda por delante, coma, lo que provoca aún más ansiedad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí va coma, ¿no? Cuando tenemos dos oraciones y la una se hace subordinada a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pusiera solo la segunda oración en donde dice, ya que las personas se ponen nerviosas al ver cómo avanza la noche, no entendemos de qué se trata. Pero si hablamos con la primera oración, la ansiedad, estamos hablando de la ansiedad, ¿sí? Ansiedad, ¿por qué? Por conciliar el sueño, ¿sí? Es uno de los problemas más frecuentes. Ya es la ansiedad por conciliar el sueño. Es el problema más frecuente, correcto. Ya que las personas se ponen nerviosas al ver cómo avanza la hora. ¿Sí? Miren, luego viene el punto ¿por qué? Porque se fue una oración y de ahí viene otra oración que tiene que ver con la anterior, pero que no son subordinadas, son coordinadas porque son al mismo nivel. Algunos incluso se ponen a calcular cuántas horas de sueño les queda por delante, coma, lo que provoca aún más ansiedad. ¿Sí? Ahí se utiliza la coma, cuando hay conectores integrados, el ya que, el tal que, el como cual, etcétera, etcétera. Tal como también son conectores integrados. ¿Preguntas sobre esto? No, ingeniero. Correcto, muchas gracias. Digamos, la gran mayoría de los conectores que tienen un qué, por ejemplo, lo que, por qué, ya que, debido a qué, o un cual, el cual, por lo cual, ante la cual, son de este tipo. Así debes recordar usar comas con ellos. También debes usar como antepuesta cuando utilices gerundios. ¿Sí? Se trabaja en el tema, coma, concluyendo que es necesario. ¿Sí? Ahí estamos. Es un ejemplo, ¿no? El segundo tipo son los conectores parentéticos, ¿sí? Ya vimos los conectores integrados, ¿sí? Perdón. Lo que leímos al último, la gran mayoría de conectores que tienen un que, esos son también conectores integrados, ¿no? Esos conectores integrados, ya que, lo que, por qué, debido a qué, el cual, por lo cual, ante cual, etcétera. O sea, son conectores por los cuales se tiene que poner una coma, ¿no? El segundo tipo de conectores son los conectores parentéticos, ¿sí? A diferencia de los integrados, estos conectores unen oraciones diferentes, es decir, no establecen una subordinación, sino que son dos totalmente diferentes, ¿sí? Se puede reconocer porque tiene una ubicación variable al inicio, medio o al final de la segunda oración y se puede mover sin que se rompa la oración. Estos conectores tienen una puntuación que varía de acuerdo con su lugar a la segunda oración. O sea, en otras palabras, si tenemos oraciones que se puedan mover, ¿sí? No hay problema. O sea, ahí tenemos cómo poner la coma, ¿no? O el punto y coma también. Miren, para higienizar tu ambiente de descanso, debes hacer varias cosas. Punto. Se acabó la primera frase. Primero, conector parentético, coma, debe sacar el televisor de la habitación. Segundo, coma, debes procurar hacer tus tareas o estudiar en un escritorio alejado a la cama. ¿Sí? Ahora, vamos a leer cambiando de lugar. Para higienizar tu ambiente de descanso, debes hacer varias cosas. Primero, debes procurar hacer tus tareas o estudiar en un escritorio alejado de la cama. Segundo, debes sacar el televisor de la habitación. ¿Sí? ¿Me da lo mismo o no me da lo mismo? ¿Sí o no? Hello.
A ver, Roxana, ¿estás por ahí? Marchó Roxana. Desapareció del mapa. A ver, da lo mismo, no da lo mismo cambiar el sentido o el lugar. Cambiar el lugar, ¿a dónde, ingeniero? Miren lo que yo leí al principio, ¿sí? Para higienizar tu ambiente de descanso debes hacer varias cosas. Primero, debes sacar el televisor de la habitación y segundo, debes procurar hacer tus tareas o estudiar en un escritorio alejado de la cama. Ahora, vamos a cambiar, ¿sí? Para higienizar tu ambiente de descanso debes hacer varias cosas. Procura hacer tus tareas o estudios en un escritorio alejado de la cama, ¿sí? Y segundo, debes sacar el televisor de la habitación. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Pues para mí, Claro que sí. Sí da lo no, mismo. por lo Sí. que para hacer tareas no es necesario sacar el televisor. Ah, no, no, eso es lo de menos, ¿sí? Sí, da lo Porque, mismo, solo que es un poco raro decir primero el segundo. claro, lo primero puede ser lo segundo y lo segundo puede ser lo primero, ¿no? No hay problema. Pero no hay cambios. O sea, no significa cosas diferentes. No puedo ponerle primero segundo al segundo primero. No hay problema, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Dice, se usa en medio de la segunda oración, ¿sí? Van enmarcados con comas, si se usan. Por ejemplo, ahí está, el sin embargo, el por el contrario, etcétera, ¿no? Algunas personas se beben una copita de vino antes de acostarse. No lo recomendamos. Sin embargo, eso vete en coma. Por el alcohol puede impedir que el sueño se mantenga. Más vale, por el contrario, beber un vaso de leche. ¿Sí? Ahora, veamos de otra forma. Algunas personas se beben una copita de vino antes de acostarse. No lo recomendamos. Sin embargo, beber un vaso de leche, ¿sí? Beber un vaso de leche es mejor porque el alcohol puede impedir que el sueño se mantenga. ¿Sí? Puedo cambiar, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Y dice lo mismo. Entonces, aquí también hablamos de que si se usa en medio de la segunda oración, eso también va marcado entre comas, ¿no? Si se usa al final de la oración, lleva como adelante, coma adelante y punto después. ¿Por qué? Porque es el final de la oración. Por ejemplo, dice, con todo, deberíamos tratar de reconocer las conductas que te llevan a una mala calidad de sueño. Se recomienda tener un diario de sueño en que registres las horas en que te vas a dormir. Por ejemplo, después una coma y al final el punto. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo, ¿sí? Estos conectores parentéticos al final, ¿sí? Al final. Entonces aquí tenemos tres tipos de conectores parentéticos, ¿sí? Aquellos que en donde se tiene que poner punto, después tiene que poner coma, ¿sí? Y si es que cambiamos el orden, no cambia de sentido. El segundo, cuando está en medio, se usa en medio de la segunda oración, va marcando con comas, ¿no? Y se usa al final de la oración cuando ya ponemos la coma adelante y obviamente el punto después porque es el punto final, ¿no? Esos son los parentéticos. Digamos. Y creo que con esto terminamos esto de aspectos de la ortografía literal, acentual y puntual. Preguntas sobre esto. Vamos a ver algo por aquí. ¿Hay preguntas o no hay preguntas, chicos? No, por el momento. Ya, listo. Vamos a ver entonces. Déjenme ver un ratito. Veamos dónde está. Ahí. Mecánica industrial. Vamos al lenguaje. Veamos.
A ver, dice... Aquí está. Aquí está, ya la encontré, por fin. Se salvaron, amigos. Bien, aquí tenemos un debercito, ¿sí? Van a tener que llenar todo esto. No son 7 hojitas, nada más, ¿sí? Donde nos habla, por ejemplo, de diptongos y hiatus. ¿Sí? Ahí, con diptongo, con hiatus, cuáles son las palabras. ¿Sí? Tenemos que llenar esto. ¿Sí? Ortografía acentual, ¿sí? Silabear las palabras, cuál es la sílaba tónica, clases de acento, causa, clases de palabras según el lugar del acento de la palabra, clases de palabras según el número de sílabas. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que llenar. Van a llenarlo, o sea, esto van a imprimir, por favor, y lo van a llenar a mano. ¿Sí? A la mano. Aquí tenemos diagnóstico de español, ortografía literal. ¿Sí? Miren. Aquí tenemos guía de ortografía puntual, uso de la coma, uso de la raya. Y listo, solo esto nomás tenía. Así que está facilito. Ese es un trabajo. Ahora veamos el otro. No lo voy a sacar de aquí para tenerlo listo para poderles enviar. Y el otro está por acá, veámosle. Okidoki, aquí está. Les voy a compartir. Ese cuaderno de ejercicio. Son 57 hojas. Este sí es macho. Pero de aquí le vamos a sacar, ¿sí? Dice 101 ejercicios para aprender a puntuar. ¿Sí? Genial. Voy a ver una. O este me lo entregan al final de este segundo parcial, es al final del curso, ¿sí? Porque al final del primer parcial sería ya en enero. Los primeros días de enero tenemos ya presentación de exámenes y los siguientes ya los exámenes, la siguiente semana. ¿Sí? O si no, le reduzco el trabajo, ¿no? Entonces, no está tan difícil tampoco, ¿no? Bien. Bien, ya se están uniendo los demás compañeros, ¿no? Sigamos con el trabajito. Nosotros tenemos este cuaderno de trabajo. Yo creo que lo revisen. Realmente, miren, elige la respuesta correcta o más adecuada. Los signos de puntuación sirven para señalar las pausas y la entonación de la lengua oral. Los signos de puntuación sirven para organizar y distribuir la información de texto escrito. El uso de la puntuación está sometido a las reglas, pero no son tan estrictas como las de la acentuación y la ortografía de las letras. Todos los enunciados anteriores son ciertos. ¿Cuál escogería usted, por ejemplo, aquí? Los signos de puntuación sirven para señalar las pausas y la entonación de la lengua oral. Los signos de puntuación sirven para organizar y distribuir la información en el texto escrito. El uso de la puntuación está sometido a reglas, pero no son tan estrictas como la de la acentuación y la ortografía en las letras, o todos los enunciados anteriores son ciertos. ¿Qué dice usted? A ver, vamos. Yo creo que la B. La B. sí. La B. Los signos de puntuación sirven para organizar y distribuir la información en el texto escrito. A ver. Sí, correcto. Vamos por partes. Cuando hablamos de la C de casa, ¿no? El uso de la puntuación está sometido a reglas, pero no son tan estrictas como la acentuación o la ortografía de las letras. ¿Se acuerdan que leíamos en el texto? No sé si pueden verlo aquí. Sí, leíamos que decía que, vamos a ver un poquito para arriba, para abajo, perdón. Estas son Todas las anteriores. Claro, leíamos y decíamos que la
la ortografía puntual, ¿sí? Mira, la puntuación es uno de los aspectos de la escritura que más cuesta dominar, ya que hay pocas reglas. O sea, no hay realmente, como dice aquí, no son tan estrictas, porque hay pocas reglas, como las de la acentuación y la ortografía de las letras, ¿sí? Entonces es válido la C. La B, los signos de puntuación sí sirven para organizar y distribuir la información de un texto. Y la A, los signos de puntuación también sirven para señalar las pausas y la entonación de la lengua oral. O sea, las tres son correctas. Por lo tanto, debemos escoger la D. Todos los enunciados anteriores son ciertos. ¿Sí? Ahí lo marcamos. Listo, sigamos. Y miren, aquí está ya un texto. ¿Sí? Que habla de la respuesta de arriba. Y usted tiene que leerlo. Ahí viene otra pregunta. Veamos. Miren, el enunciado A, ¿sí? La entrega de diplomas acudieron todos los estudiantes. Estamos hablando de lo que leímos arriba, lo que supuestamente tenemos que leer arriba, ¿no? Y eso es muy importante. Este es buenísimo. El enunciado A, la entrega de diplomas acudieron todos los estudiantes que junto con sus padres y familiares disfrutaron de una jornada festiva. A, está mal puntuado porque debe ponerse coma después de quienes. Está bien puntuado porque no falta ni sobra ninguna coma. Aunque lo normal hubiera sido poner una coma detrás de quienes, en este caso no es necesario, ya que hemos marcado el inciso con anterioridad. Tras estudiantes debería haber escrito punto y coma. Todo esto, ¿sí? Habla de esto de acá. Esto de aquí. Todo este texto. Todo este texto. ¿Sí? Entonces, realmente sí hay que leer y hay que hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a ver para cuándo me entregan esto. Yo creo que ya para enero me van a entregar el título. El otro de versito sí, rápido. Ese es rápido. Pero este sí es un poquito más complejo. Tiene que leerlo y todo y va a tener una nota sustancial al primer parcial, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional a esto? No nos mande muchos deberes, tenemos full. No, el primer deber es para esta semana que viene. El único deber. ¿No? Tenemos ya 3 deberes entonces. Tenemos el deber 1, no, ese era para nosotros. El cuento. Ustedes tienen este de aquí van a entregar ya para el mes de enero, ¿ya? ¿Qué fecha, enero? Esto sería para la segunda semana de enero. Ya ¿Sí? listo, ingeniero. La segunda semana de enero. ¿Esto también hay que imprimir también? Ajá. Esto les va a ayudar porque esto también va al examen, ¿no? Ojo, va al examen. Ingeniero. Bueno, ¿estamos claros, chicos? Entonces vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Vamos al siga. Ok. Otra vez parece que se quedó el siga. Un ratito, un ratito. Ingeniero, Dígame. disculpe que le interrumpa. Asunto de lo que es nosotros, lo que es fuera de las áreas, materias que tenemos que recibir es inglés. Yo por motivo de desconocimiento y una cosa y otra, no podía yo matricularme en el SIGA, en lo que es el Centro de Idiomas, y ya me quedé para el segundo semestre, me supo manifestar. Hay otra compañera nueva que está aquí, también tiene algo, no sé si todavía está aquí en la clase, la compañera Moreno Rebeca. Yo creo que No sé sí, en estos días hay la tercera matrícula. Yo creo que sí vas a poder. Eso quería yo, que por favor nos ayude verificando alguna información al respecto, porque como somos nuevos, nosotros no tenemos mucho conocimiento de esto. Ya, eso puede averiguarlo con Andrea Porras. Les voy a mandar el número de Andreita, porque ella es la que está a cargo de eso, ¿sí? Les voy a llamar les voy a enviar el número de Andrea. Ustedes son primero
Mecatrónica. mecatrónica. Ya, déjenme ahorita mismo les envío. Les voy a mandar por el chat, ¿ya? Para que se comuniquen con ella y le pregunten, ¿sí? No, ingeniero, A muchas ver. gracias. Mecatrónica. Primero, ustedes son primero lenguaje, ¿no? Sí. Ya. Ahorita les envío. Contacto. Listo, ahí les envié el contacto, ¿sí? Por favor, comuníquense con ella y pregúntenle, ¿ya? Para ver si pueden matricularse. Ya, listo. Gracias. Se le agradece Ya. por la... Ya. Parece que siga otra vez, se está chisporroteando. Vamos a tomar dedita por otro lado, entonces. Cinco. A ver, por favor, ponga atención a la lista, ¿sí? Aguirre Araceli, Presente, Inge. listo. Alcibar Neider, Presente. ya. 8, 2, 9. Ya. Andy Eric, Presente. Aranda Paul, Presente, Inge. Kaisa Wellington, Presente, ingeniero. Cango Antonio. No está Cango. Capio Robinson. Presente, ingeniero. Gracias. Vaya. Cuello Jonathan. Cuero Erika. Presente, ingeniero. Ya. Espinosa Luis. Presente, ingeniero. Juan Robinson. Presente, ingeniero. León Junior. Ordóñez Christopher. Presente, ingeniero. Otavalo Jefferson. Presente, ingeniero. Presente, Pacheco Toro Eric. Jefferson. Ya, sí. Presente, Pacheco Eric. ingeniero. Presente, ingeniero. Pacheco. Sí, Pacheco. Ya. Real Anderson. Presente, ingeniero. Rosero Jason. Simbalesa Johnny. Presente, Inge. Ya, Simbalesa, ¿no? Correcto. Sordosa Steven. Presente, ingeniero. Ya. Velázquez Wellington. Vélez Gilbert. Presente, ingeniero. Ingeniero Velázquez, presente. Ite Muñoz. A ver, ¿quién? Velázquez. Velázquez. Ya, sí estás en vivo. Ya, listo. Perfecto, chicos. Entonces, por favor, estarán pendientes de los trabajos que tienen que hacer. Yo ya les voy a abrir las asignaciones. Los dos que están en el, ¿cómo se llama? En el PEA, ¿sí? Esos me los realizan junto con el tercero que envié ahora para el próximo jueves. No son muy largos. Y el otro sí me van a presentar la segunda semana de enero, ¿sí? Realmente ese no se van a demorar mucho, tal vez unas 2 horas, 3 horas máximo.
pero les va a servir para que puedan desarrollar un poquito más lo que es la ortografía. Listo, chicos, gracias, y cualquier cosa estamos hablando el próximo día miércoles, ¿no? Miércoles. Sí, estamos miércoles, jueves con ustedes. Listo, chicos, gracias, y estamos conversando. Un fin de semana chévere para todos. Hasta luego, ingeniero. Pasen bien, pasen bien.